Giraldo. Y sin más preámbulos, pues le damos la palabra a nuestro invitado para el día de hoy a la cátedra inaugural de la segunda cohorte de la especialización en periodismo deportivo de la Escuela Nacional del Deporte, el doctor Baltasar Medina. Doctor, el auditorio virtual es todo suyo. Jorge, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a Luis Fidel Mendoza, mi maestro, mi amigo de hace muchos años. Desde luego saludar muy especialmente al señor decano, a Esnel González, mi colega y amigo, y por su intermedio al señor rector, y desde luego darle las gracias al rector y al consejo directivo de la escuela por abrir este espacio para esta especialización. Agradecerle igualmente la participación a ACOR, Jairo. Me parece que es muy importante el respaldo de la asociación a este tipo de iniciativas. Y presentarle un saludo muy cordial a todos los que están en esta aula virtual, en la cual veo muchas caras amigas, lo cual me satisface plenamente. Yo soy el presidente del Comité Olímpico Colombiano y como tal ustedes tendrán que entender que mi compromiso es defender la filosofía del olimpismo y los principios del olimpismo. Y tengo que decir que la filosofía del deporte olímpico y del movimiento olímpico a veces choca con muchas de las prácticas que se dan en la actividad deportiva cuando ésta indudablemente está encauzada con otros fines. Por eso de pronto les voy a pedir disculpas porque voy a hablar de lo que de pronto ustedes no esperaban escuchar de boca mía. Pero lo hago justamente con el propósito de que estas acciones académicas, estos esfuerzos académicos que hacen las instituciones educativas del país, no sirvan para seguir haciendo más de lo mismo, sino que sea una invitación al cambio y a la transformación de algunas realidades que de alguna manera están tergiversando o distorsionando la función social del deporte. Yo suelo destacar con mucha frecuencia en todos los espacios donde puedo hacerlo como uno de los factores clave del desarrollo deportivo del país y por consiguiente con una gran incidencia en los resultados que estamos obteniendo hoy en día, la contribución de la academia, de las universidades, en su afán de formar personas en los distintos campos del saber aplicados al deporte. Es ese personal formado, capacitado en las universidades, los que han hecho una gran contribución a consolidar un modelo de desarrollo que está teniendo unos resultados positivos para el país. Y desde luego, ustedes, los periodistas deportivos, hacen parte de esa fuerza académica que está contribuyendo a eso. Pero que yo siempre he llamado a que se conviertan en una fuerza del cambio, porque es indudable que el deporte hoy por hoy tiene que ser sometido a profundas reflexiones para volverlo al cauce normal que debería tener el deporte como un fenómeno social de gran impacto en el mundo de hoy, pero que queremos que ese impacto por consiguiente sea positivo. Y ahí sacaría yo mi primera pregunta, si cuando nosotros vamos a hacer esos balances efectivamente podríamos estar tranquilos de que las cuentas que nos dan son más positivas que negativas, y yo particularmente ahí tendría mi primera duda y mi primera inquietud para transmitirles a ustedes. Y la tarea que ustedes hacen es una tarea muy importante si la sabemos encauzar y orientar como un medio culturizante en el tema del deporte. Son ustedes los que nos pueden ayudar a construir y a fortalecer una cultura física y deportiva para el país que efectivamente proteja al deporte
de todas las amenazas que hay hoy en día en el horizonte cercano y que amenazan no solamente con destruir la naturaleza humanista del deporte, sino que igualmente ponen en riesgo el interés que hoy por hoy la sociedad está teniendo en el deporte por la distorsión de los objetivos y los fines de la práctica deportiva. En el campo de la información, ustedes no pueden perder de vista que el derecho a la información es una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos a buscar información, a informar y a ser informados. Pero sin perder de vista nunca, nunca que ese derecho, el ejercicio de ese derecho a buscar información, a informar y a ser informado, tiene que ir de la mano de dos principios básicos, que son la veracidad y la imparcialidad, como los fundamentos de la ética periodística. El día que el periodista, el comunicador, se aparte de la veracidad y de la imparcialidad en la información que debe transmitir o en la fuente a la que debe acudir para buscar esa información o a la fuente donde debe acudir para nutrirse de información, está cometiendo graves faltas contra la ética del ejercicio periodístico. Por eso es muy importante que nosotros, en el ejercicio de esta delicada profesión, siempre tengamos en cuenta entonces la veracidad como el principio de la objetividad, la autonomía como una forma de no comprometer su ejercicio con ningún interés particular, desde luego la protección del interés público por encima de los intereses particulares y, reitero, la imparcialidad como el fundamento de la ética deportiva. En lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, yo particularmente veo con mucha preocupación ¿cómo lo llamáramos? El escenario live en el que está cayendo la información deportiva hoy por hoy. Es indudable que la influencia que tienen algunos deportes sobre los medios de comunicación es muy grande. El fútbol sigue siendo el deporte de multitudes, como lo hemos llamado, y es entendible que los medios de comunicación se ocupen mucho de la información del fútbol porque es allí donde van a encontrar el mayor interés de las audiencias. A lo mejor a esas audiencias no les interesa mucho saber si Lady Solís subió 1 kilo en su marca para buscar una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero en cambio a esas audiencias sí les gusta mucho que les digan que hoy en el entrenamiento del Real Madrid James no saludó a Zinedine Zidane y que la apertura de la sección de deportes de los noticieros sea diciendo que el papá de Messi no está en Inglaterra sino en Argentina y que no ha hecho ningún contacto con el Manchester City sobre la contratación de Messi, o destacando las marchas de los fanáticos del Barcelona protestando porque Messi se va a ir y se va a acabar el mundo y se va a acabar el fútbol y se va a acabar todo. Hacer caja de resonancia de esta información light del deporte nos está alejando de lo que debe contribuir los medios de comunicación a lo que yo estoy diciendo, contribuir a la construcción de una cultura física y deportiva que eduque a una sociedad para rescatar del deporte los verdaderos valores que tiene la práctica deportiva como un medio para el crecimiento y desarrollo personal de los niños y los jóvenes. En ese sentido, vale recordar que los griegos y los romanos, que fueron los inventores del deporte, si se les puede llamar así, al menos los que le dieron vida inicialmente a los Juegos Olímpicos, siempre vieron en el deporte una práctica que les servía para preparar a sus jóvenes para la guerra, pero nunca establecieron como recompensas por la práctica del deporte ningún premio, ni ninguna ceremonia, ni mucho menos distinta a la entrega de la corona que le ponían a los ganadores de las pruebas. ¿Sí? Hoy por hoy, el deporte se ha convertido en una fuente muy importante de prestigio y poder económico. Y hoy por hoy, el deporte, les decía, está siendo amenazado por una serie de factores externos
que escapan al control de los agentes del sistema del deporte y que están amenazando con destruir lo que yo llamo la naturaleza humanista del deporte. O sea, el deporte concentrado en los beneficios que su práctica le produce a quien lo practica, a los niños y a los jóvenes, y ya más concentrados en los beneficios derivados del éxito deportivo para personas ajenas o externas al deporte. Decía Platón que el único que tiene derecho a beneficiarse de la práctica del deporte es solo quien lo practica. Eso es difícil pensarlo hoy por hoy, pero también tenemos que pensar que sin poder, sin renunciar a que existan esos intereses, hay que controlarlos. Pero adicionalmente, todo lo que esto nos genera. Una de las amenazas que tiene hoy en día el deporte, indudablemente, es lo que los autores llaman la violencia en el fútbol, la violencia en el deporte, que para mí sería lo primero. La violencia en el deporte la ha introducido el fútbol y no la podemos generalizar a todos los deportes, porque ustedes nunca podrán ver, más allá de pequeños incidentes, actos de violencia como los que se generan en el fútbol en los otros deportes. Yo me remito, por ejemplo, al espectáculo, que es parte del espectáculo de pronto, las grescas que se arman entre los jugadores de hockey sobre hielo, a veces lo que intentan armar en el béisbol, en el baloncesto de la NBA, pero ustedes nunca ven en un partido de tenis, en un partido de baloncesto normal, lo que uno evidencia en el fútbol. Frente a eso, nosotros hemos permanecido, si no indiferentes, al menos con un silencio cómplice, porque no nos hemos comprometido con campañas que apunten a corregir los vicios que han dado lugar a la violencia en el deporte, que no es otra cosa, o específicamente la violencia en el fútbol, que un fanatismo desbordado alimentado por el juego sucio. Los primeros que alimentaron las barras bravas fueron los dirigentes del fútbol colombiano, dándole no solamente boletas para ingresar a los estadios, sino también patrocinándoles caravanas para acompañar al equipo a otros estadios, y es ahí donde empiezan a nacer las confrontaciones entre las barras, y es ahí donde se empieza a exportar la violencia en el fútbol de unos estadios a otros. Desafortunadamente, hoy en día, los dirigentes del fútbol son conscientes que construyeron un monstruo que ya no son capaces de controlar, porque ya ese monstruo no está guiado por los fanatismos del deporte, sino por todos los negocios de microtráfico y de otros intereses que se mueven alrededor de esas llamadas barras bravas. Un fenómeno desafortunadamente importado de países como Argentina y en el pasado de Inglaterra, porque ya eso hoy se corrigió. ¿Qué estamos haciendo nosotros para erradicar la violencia en el fútbol? Tengo que decirles que como espectador del fútbol que fui en un tiempo, presenciaba locutores del fútbol que le pedían a los asistentes al estadio que silbaran, al contrario, cuando se iba a cobrar un tiro libre en contra del equipo local. En Medellín había un locutor que pedía al público que le diera la espalda al campo cuando se iba a producir algún fallo en favor del equipo contrario. Y había locutores más animadores de tribuna que informadores de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué hay en ese tipo de ejercicio periodístico? Hay un compromiso en donde ya se perdieron los dos valores fundamentales de la ética, la imparcialidad y la veracidad o la objetividad de la información. La violencia en el fútbol, entonces, para no seguir macartizando el fútbol, digamos, la violencia en el deporte, es un tema del que ustedes se tienen que ocupar, es un tema del que ustedes tienen que investigar, buscar cuáles pueden ser los orígenes, las causas, las razones y proponer soluciones. Aquí en Bogotá se han propuesto miles de soluciones. Aquí hubo un monseñor, un cura,
muy amigo mío, por cierto, el monseñor Alirio López, que instauró un programa que se llamó Goles en Paz, tratando justamente de llegar a las raíces de ese problema para buscar cómo resolverlo. Cualquier día, uno de los tantos alcaldes locos que ha pasado por esta capital ordenó que le cerraran las puertas del Campín a monseñor Alirio López para que no siguiera con ese embeleco de Goles en Paz, porque ese alcalde, pues desde luego tenía alguna antipatía, no solamente con monseñor Alirio, sino con todos los que profesamos la religión católica. Entonces, son acciones de gobierno que quedan en el camino y que nunca alcanzamos a medir el verdadero impacto ni alcanzamos a verificar si efectivamente eso es el camino para buscar esa solución o no. Eso para mí es un reto que yo le hago a los comunicadores, a los periodistas de Colombia. ¿Qué estamos haciendo para controlar la violencia en el deporte? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a desenmascarar a los violentos y para que esas leyes que estamos sacando para prevenir esa violencia no sean leyes que se queden en los anaqueles, sino que efectivamente se puedan cumplir? La corrupción en el deporte. Hoy por hoy, los mismos espacios que ocupan los diarios, los medios hablados y escritos, la televisión, resaltando los éxitos de nuestros atletas, dando cuenta del resultado del evento deportivo, lo ocupan los escándalos de los dirigentes deportivos por actos de corrupción. Es una vergüenza mundial hoy en día el comportamiento de algunos dirigentes deportivos que desgraciadamente macartizan al resto de dirigentes deportivos. Y hoy en día en el mundo y aquí en Colombia, ser dirigente deportivo casi que es sinónimo de ser corrupto. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la corrupción en el deporte? ¿Estamos siendo cómplices silenciosos de los corruptos o estamos haciendo algo para denunciarlos, para ayudar a buscar las pruebas, para erradicar ese mal del deporte y buscar que los corruptos vayan a la cárcel o que al menos sean expulsados de los cargos que ocupan? En el deporte colombiano nos quejamos todos los dirigentes deportivos de la falta de recursos. Y la falta de recursos a veces no es tan evidente como lo es el robo de los recursos destinados para el deporte. Amparados desafortunadamente en dos prácticas en el país que también tenemos que denunciar y erradicar. De un lado, el clientelismo político, en donde a veces tenemos dirigentes deportivos al servicio de partidos políticos o de amigos políticos que los han apoyado para llegar allí y por consiguiente se tienen que comprometer con alguna causa. Y lo otro, desde luego, la falta del profesionalismo en la dirigencia deportiva del país. Pero esta es una situación que no podemos resolver, porque la única solución sería que empecemos a exigir los requisitos profesionales para ser dirigente deportivo y en ese sentido, pues nosotros, en vez de ser voluntarios, pasaríamos a ser funcionarios del gobierno, pagados por el gobierno para ser presidentes de una federación, presidentes de una liga, de un club, del Comité Olímpico Colombiano. Si así fuera, con la sola platica que tiene destinada hoy en día el gobierno nacional para financiar el deporte, no alcanzarían a pagar esa amplia nómina de quienes estamos prestando un servicio voluntario al deporte. Pero lo que hay que reclamarle al dirigente deportivo es que quienes asumimos estos cargos desde un principio sabíamos que no nos iban a pagar y desde un principio sabíamos que no había ninguna posibilidad de buscar algún reconocimiento económico por nuestro trabajo. Por consiguiente, mal hacemos en pretender justificar la corrupción del dirigente deportivo diciendo es que como él está destinando su tiempo a esto, como le está quitando tiempo a su familia para dedicarlo a esto, pues es justo que se coja alguna cosita. Desde un principio tenemos esa advertencia, estos cargos no son remunerados. ¿Qué estamos haciendo para denunciar, para perseguir y erradicar la corrupción en el deporte? El doping en el deporte. El doping hoy en día es la principal amenaza que tiene el deporte.
y tiene fundamento en dos hechos que tenemos que tener mucha claridad para poderlos controvertir. El primero, incontrolable. El gran poder o la gran importancia mejor que le estamos concediendo al éxito deportivo. Y detrás de esa importancia, desde luego, todos los réditos que tiene el éxito deportivo, pero que desgraciadamente no son para el atleta. Lo que el atleta recibe por los éxitos deportivos suyos son limosnas, son migajas, y quienes reciben los verdaderos beneficios son otros. Y allí es donde esos otros, que tienen esos intereses fuertes en el éxito deportivo, pueden ser más que el atleta, más que el entrenador, más que el médico, el que esté induciendo al atleta al consumo de sustancias para alterar de manera artificial sus posibilidades de rendimiento. Y desde luego, también tenemos que decirlo, el gran poder de una industria multimillonaria, como lo es la industria del doping, que va por delante de la tecnología de control al dopaje. Esa es la razón por la cual justamente la WADA, la Organización Mundial Antidopaje, ha decidido conservar por 10 años las muestras de control al dopaje, para que cada vez que aparezca una tecnología que detecte alguna de estas sustancias, se las aplican a esas muestras. Y eso es lo que ha dado lugar a los escándalos del doping de los rusos, del doping de los búlgaros y del doping de los chinos, que para el caso de Colombia, recuerden ustedes, ha significado el reconocimiento de una medalla a Lady Solís, y estamos a la expectativa de que nos confirmen una medalla de Ubaldina Baloyes, justamente por esa razón. Entonces, nosotros tenemos que entender claramente cuál es la amenaza del doping al deporte y más que al deporte, al deportista. Y aquí le voy a hacer un reclamo a la prensa deportiva del país. El Comité Olímpico Colombiano es autoridad de lucha contra el dopaje. El Ministerio del Deporte es autoridad de lucha contra el dopaje, porque hasta hoy, y ya eso se modificó, pero hasta hoy, el laboratorio de control al dopaje lo tenía el Ministerio del Deporte. Y la Organización Nacional Antidopaje, la ONAD, estaba funcionando como una dependencia del ministerio. Ya eso se independizó, pero eso no le quita al ministerio, repito, su carácter de autoridad de lucha contra el dopaje. El Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte hemos recibido señalamientos y reclamaciones de algunos medios de comunicación porque hemos dejado solo a los pesistas del Valle del Cauca que resultaron positivos con boldenona. El Código Mundial Antidopaje y la Carta Olímpica son muy claras en que esa es una responsabilidad individual del atleta. Y en el momento en que el Comité Olímpico Colombiano salga en defensa de un deportista que está con un analítico adverso, está incurriendo en una infracción al Código Mundial Antidopaje y a la Carta Olímpica. ¿Qué es eso? Desinformación, apreciados amigos. ¿Sí? Si los medios de comunicación, antes de hacer ese reclamo, perdona, algunos medios de comunicación, algunos colegas de ustedes, antes de hacer ese reclamo, se informan de cuál es el procedimiento para la defensa de un atleta que haya salido con un analítico adverso, no van a desinformar a la opinión diciéndole al Comité Olímpico que está abandonando a sus atletas. El mismo reclamo en su momento lo hizo María Luisa Calle por el positivo que tuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Y recuerdo como un hecho anecdótico, pero muy representativo de cómo es que está establecido este proceso, que el presidente de la Federación de Ciclismo en su momento salió a decir, pero ¿cómo? Si acaso fueron el Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes los que la doparon.
ella fue la que se dopó y ella tendrá que saber qué fue lo que hizo y tendrá que defenderse. En esto entonces miren la delicadeza cuando un medio de comunicación da una información sin verificar si efectivamente la información que está dando es la correcta. No ha habido para nada en el Comité Olímpico y en el Ministerio del Deporte por qué intervenir en la defensa de ningún atleta. Otra cosa es que los orientemos, otra cosa es que los asesoremos, pero nosotros ahora no podemos, como un acto de generosidad, preguntarle a estos niños que están en este momento en su defensa en el Valle del Valle por casos positivos, cuánto le valen sus abogados para pagarles la plata a los abogados que les están cobrando por su defensa. La indebida utilización del deporte en política. Nosotros, yo provengo de la universidad pública, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia. Me demoré 8 años haciendo una licenciatura de 4, porque me tocó en la época floreciente del MOIR en la Universidad de Antioquia, cuando el doctor Amílcar Acosta, presidente del MOIR y representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad, hacía un paro cuando quería ir a visitar a su familia a La Guajira. Y entonces la Universidad de Antioquia pasaba más tiempo cerrada que abierta. Y el cántico en los mítines en la Universidad de Antioquia era desde luego la guerra contra el Estado y la guerra contra los políticos. Y en el deporte yo recuerdo cuando Coldeportes Antioquia en ese entonces seleccionó un grupo de becarios para que entraran a estudiar educación física. El ambiente que se les hizo a este grupo de estudiantes fue un ambiente muy hostil porque eran los representantes del gobierno dentro de la universidad y a esos había que atacarlos. Y la consigna, desde luego, era nada con la política. Una vez un senador de la República en Antioquia, Álvaro Villegas Moreno, en una reunión de dirigentes deportivos, nos dijo en el auditorio de Coldeportes Antioquia: ustedes han desaprovechado una gran oportunidad porque no han sabido utilizar la política en favor del deporte. Ese mensaje para mí fue un mensaje contundente, hace 40 años, contundente, porque a partir de ese momento yo entendí que la política y el deporte tenían que tener una relación muy estrecha en beneficio del deporte. Y que nosotros no podemos marginarnos de los escenarios políticos donde se toman las decisiones de este país y sobre todo las decisiones del deporte. ¿Cuáles son esos escenarios? Son los escenarios políticos, donde se aprueba el presupuesto de la Secretaría de Deportes de Cali, en el Consejo de Cali. Y de la misma manera el presupuesto de Intervalle se aprueba en la Asamblea del Valle. Y si los dirigentes del deporte no están metidos allá, presentando propuestas, buscando respaldo de concejales y diputados para que aprueben los recursos que necesita el deporte se queda sin recursos y se queda sin presupuesto. Pero ojo, esa relación no puede comprometernos a nosotros a devolver el favor colocando el deporte al servicio de las causas políticas. Sin perjuicio, ojo, sin perjuicio, desde luego, del manejo que ya por decisión personal el político le quiera dar a su compromiso con el deporte. Con esto quiero decir que si un político en su campaña se compromete con una comunidad a que si resulta elegido les va a contribuir a resolver algún programa del deporte, esto ya es un tema de un relacionamiento del político con la comunidad a la cual él le sirve, porque finalmente la función del político es defender y representar los intereses y las necesidades de la comunidad, y hacer eso no es malo. Sin embargo, eso debería estar enmarcado dentro de alguna política pública, que es lo que no tenemos.
Y por eso la infraestructura deportiva del país, para citar solamente ese caso, que es donde más se apoyan los políticos en sus campañas y en sus promesas electorales con la comunidad, ha caído del cielo de esa manera, no en respuesta a una política pública en donde efectivamente diga que la cancha polideportiva debe estar allí, sino porque allá fue donde estuvo el compromiso del político con el deporte. Con esto lo que quiero decir entonces es que nosotros no podemos para nada satanizar la relación de deporte y política, porque es una relación necesaria más para el deporte que para la política, pero que lo que tenemos que hacer es proteger los intereses del deporte en esa relación para que no haya una indebida utilización del deporte con fines políticos. Los excesivos intereses comerciales en el deporte. Les decía ahora que una de las causas del doping es justamente porque los beneficios económicos derivados del éxito deportivo están más enfocados hacia otros que hacia el mismo deportista, que lo que recibe el deportista son migajas de esos beneficios. Pero aquí caemos en una paradoja difícil de resolver. Nosotros reclamamos todos los días más apoyo de la empresa privada para el deporte. Y la empresa privada a veces nos escucha, pero otras veces no. Y cuando la empresa privada nos escucha, es porque tiene la certeza de que sus intereses comerciales van a estar favorecidos con ese apoyo al deporte, por la retribución publicitaria que tiene la inversión en el deporte. Díganme ustedes qué actividad humana hoy en día tiene más receptividad en la audiencia, en el público, que el deporte. ¿Qué otra actividad puede llegar a los rincones donde llega el deporte hoy en día? Ninguna. Cualquier inversión que usted haga en el deporte con ese fin de abrir nuevos mercados, de posicionar una marca, de afianzar un producto en el mercado, va a tener su impacto positivo, porque ese mensaje va a llegar a todos los rincones, va a llegar a todas partes. Y entonces, si todos los días reclamamos mayor vinculación de la empresa privada con el deporte, ¿por qué nos preocupamos por los excesivos intereses comerciales en el deporte, que son de la empresa privada, desde luego? Con ese propósito fue que se incluyó en una reforma tributaria la exención tributaria del 125% sobre la base, sobre la renta líquida gravable de las empresas que hicieran donaciones al deporte, para que esa donación no tuviese que estar condicionada a una retribución publicitaria, sino a una exención tributaria, a un beneficio tributario, y ahí terminaba el compromiso. Resulta que esa exención no fue atractiva para el gobierno, para los empresarios, pues resultaba, parece ser, y así fue, que era más rentable para ellos seguir manejando sus presupuestos de publicidad y acogerse a los manejos tributarios que tienen los recursos invertidos en publicidad, que hacer las donaciones. Por eso nosotros le hemos pedido al gobierno reiteradamente, y lo estamos volviendo a hacer en un proyecto de nueva ley del deporte, que esa exención tributaria se eleve del 125 al 175% para equipararla a la que hoy en día tiene el cine, que indudablemente ha sido un factor que le ha dado un gran impulso al desarrollo de la industria del cine en Colombia. Para eso es muy importante entonces que nosotros, por un lado, pensemos en ese camino como una posible solución, pero adicionalmente hay otra que en el Comité Olímpico Colombiano la hemos impulsado con éxito, y es venderle a las empresas la idea de que el apoyo que se le dé al deporte no salga de los presupuestos de publicidad, sino que salga de sus presupuestos de responsabilidad social corporativa. Y ese mensaje lo hemos dado a los 10 patrocinadores que tiene hoy en día el Comité Olímpico Colombiano. De esos 10 patrocinadores, tengo que decirles uno, y les voy a decir el nombre, porque estas son cosas que tiene que conocer la opinión pública. Pinturas Tito Pavón nos dio
un aporte muy importante y nos dijo, no quiero ni siquiera que hagan mención a mi marca. Lo quiero hacer porque reconozco y valoro la labor social que ustedes hacen y quiero ser parte de esa labor social. Qué mensaje tan bonito para la empresa privada, ¿sí? Pero igualmente una empresa como Claro, que es el patrocinador principal del Comité Olímpico Colombiano, tiene su presupuesto del patrocinio del Comité Olímpico Colombiano enfocado en eso. Porque desde un principio con Claro fuimos muy claros que por su patrocinio al Comité Olímpico Colombiano no iba a vender un celular más ni iba a vender un plan más, porque nosotros no teníamos medios publicitarios para hacerle ninguna campaña a ellos distinto a darle un posicionamiento a su marca. Y el eslogan de Claro, con orgullo lo exhiben diciendo Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Entonces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es creando una cultura dentro de la empresa privada para que entiendan que su participación en el deporte no puede verse como un acto de generosidad, sino como una obligación del cumplimiento de su responsabilidad social empresarial para devolverle al medio algo de la riqueza que el medio les ha ayudado a acumular y destinarla a la juventud en donde se están formando los futuros dirigentes del país. El amaño de los resultados deportivos en favor de las apuestas ilegales. Este es un fenómeno que todavía no ha llegado a Colombia con la intensidad y con el impacto que hay en otros países, pero pronto llegará. Pronto llegará porque nosotros somos una cultura sometida y así como nos llegó la violencia en el fútbol, nos va a llegar estas prácticas al país. Y eso lo tenemos también que vigilar y lo tenemos que denunciar. ¿Por qué? Porque indudablemente no solamente va contra el juego limpio en el deporte, sino que termina desnaturalizando el deporte, colocando la actividad deportiva, el esfuerzo individual de un grupo de atletas al servicio de unos pocos corruptos. Ustedes han visto los escándalos que ha habido recientemente en el fútbol de segunda división en España, cuando ha habido confesos de haberse prestado para arreglar el resultado de un partido en favor de intereses de otro. En ese sentido, es inevitable en nuestro país las apuestas deportivas. De hecho, están legalizadas. Y eso no lo controla nadie, indudablemente. Prohibirlo sería estimular e incentivar las apuestas ilegales. Por consiguiente, no es pecado que la gente tenga la naturaleza del hombre es una naturaleza lúdica. A Judas creo que fue el que jugó la capa del Señor a dados con otros y popularmente lo primero que uno dice cuando hay una discusión en duda y usted está aseguro de que lo que usted está diciendo tiene la razón, que es lo que usted le dice al otro, ¿cuánto quiere que le apuesto? Le apuesto a que sí, le apuesto y le apuesto y le apuesto, y eso es casi que del ADN de los seres humanos. No nos podemos horrorizar entonces frente a este tema, pero sí tenemos que estar con el ojo abierto para no incurrir en esto. Entonces, frente a todos estos fenómenos, es que yo les decía ahora que ustedes tienen que ser una generación del cambio, de un enfoque de su ejercicio profesional como periodistas, que se aparte un poquito de ese ejercicio light al que hacía referencia, de concentrarse en la pantaloneta de Messi o en las niñerías y las pataletas de James Rodríguez, ¿sí? Y ver cómo le vamos a dar un contenido a la información que contribuya a educar, a formar una verdadera cultura física deportiva, que le permita al deporte sostenerse en el tiempo como la principal actividad humana. Para nosotros acercarnos a estos que yo les estoy planteando como unos desafíos dentro de su ejercicio profesional, es muy importante que ustedes vuelvan la mirada al deporte como un bien cultural y no como un bien comercial. Y por eso entonces tenemos que reclamar un enfoque en el deporte, en lo cultural, como les decía ahora, acerca de qué hacer para fortalecer una cultura física y deportiva del país
que le permita a toda la sociedad colombiana, a todo el pueblo colombiano, valorar la importancia del deporte por todo lo que se ha dicho. Un medio para preservar y conservar la salud, un medio para la correcta utilización del tiempo libre, un medio que contribuye a la formación integral, un medio que le da al atleta la posibilidad de prepararse para la vida, etc. Lo formativo, no podemos desligar el deporte de lo educativo. El deporte y la educación tienen que ir de la mano. Ninguna otra actividad humana tan rica en oportunidades para educar y formar en valores a la juventud como el deporte, en valores como el trabajo en equipo, el deseo de superación, el respeto por el adversario, el respeto por la norma. Todas esas cosas hay que inculcárselas a la juventud. Y en lo sociológico, ¿cómo es que efectivamente el deporte va a contribuir a fortalecer el tejido social del país? Hoy en día estamos viviendo en un país totalmente polarizado, amenazado en su tejido social. Y si nosotros queremos hacer del deporte un verdadero instrumento de paz, no a partir del discurso, de un discurso que lo hemos vaciado de contenido con aquella frase de que el deporte es la paz, sino con un deporte lleno de acciones que demuestren que efectivamente el deporte es una actividad humana que nos sirve para atender los puentes de entendimiento entre la gente que en este momento se pelea. Es que la gente no se está peleando porque no tienen balones para jugar. Y cuando nosotros decimos el deporte para la paz, pensamos que lo vamos a resolver programando un partidito de fútbol, como en su momento en aquellos avances de los diálogos de paz en La Habana, propusieron el famoso partido de fútbol de los guerrilleros de las FARC con los exfutbolistas famosos de Colombia, ¿recuerdan? Y recuerden que algo se hizo no propiamente en esa dirección, pero hubo un partido aquí en el estadio de techo, en donde el epílogo del partido fue una cachetada que le dio Maradona a uno de los niñitos que se le estaban acercando. Entonces ahí es donde se desvirtúan todas estas tesis o todas estas frases que repetimos acerca de la importancia y el valor del deporte como un instrumento de paz. Tenemos que llenar de contenidos las prácticas deportivas para que efectivamente sí pueda el deporte ser un vehículo que permita construir esos puentes de entendimiento entre la gente. Y ese deporte tiene que ir de la mano de algo que quienes predican esta función del deporte se han olvidado. Tenemos que ir de la mano de las soluciones a los problemas que han dado lugar a esos conflictos, porque vuelvo a insistir, la gente no se pelea porque no tenga un balón para jugar, la gente se pelea porque no tiene oportunidades de empleo, porque no tiene educación, porque no tiene salud, porque no tiene seguridad, porque está desprotegida. Entonces eso no lo puede resolver el deporte, eso lo tiene que resolver es el Estado. Pero puede el Estado, para resolver esos problemas, hacer del deporte un poderoso medio para atender esos puentes y lograr esos acercamientos. Apreciados amigos, creo que mi mensaje ha terminado ahí. Me disculpan si de pronto les dije lo que ustedes no querían escuchar, como se los advertí, pero lo que yo estoy tratando de motivar en el país, y así lo dije recientemente en un doctorado que se inició en una maestría en Derecho Deportivo, lo que nosotros necesitamos son agentes del cambio. No necesitamos actores para la continuidad. Y Snell lo decía, y con esto termino, lo decía muy bien en su intervención. ¿Cómo nos estamos preparando para el deporte en la pospandemia? Porque si bien es cierto, todavía las condiciones en que vamos a quedar una vez pase esta penosa situación todavía son inciertas, nosotros sí tenemos que saber qué vamos a hacer con el deporte en la pospandemia. Y yo sí tengo muy claro mi mensaje y lo quiero compartir con ustedes. El deporte en la pospandemia tendrá que ser un factor muy importante de la reactivación económica del país, porque a través del deporte le podemos volver a dar dinamismo a sectores económicos que han estado muy deprimidos
durante la pandemia, como el transporte aéreo, la hotelería, el servicio de restaurantes, los empleos temporales, los bienes y suministros para el deporte. Todos estos desafíos nosotros los tenemos que ir calculando, porque el deporte lo tenemos que pasar de la categoría del gasto a la categoría de actividad económica para impulsar el desarrollo del país. Y estoy seguro que el deporte en la pospandemia seguirá brillando con luz propia, la luz que ilumina a toda la juventud colombiana para hacer del deporte el medio ideal para su crecimiento y desarrollo personal. Muchas gracias. Doctor Baltasar Medina, pues como usted lo ha dicho, ahí tenemos una bitácora, tenemos una ruta y tenemos una guía muy importante para ocuparnos desde la academia de todos estos aspectos que usted ha tocado. La academia tiene la ventaja de que brinda la pausa necesaria. Quienes hemos estado en las salas de redacción y en los momentos de cierre de un periódico o de una emisión de un noticiero, andamos a las carreras. En la academia nos podemos tomar un tiempo para pensar, para reflexionar sobre todas estas cosas que yo pienso que marcan la diferencia realmente de lo que puede ser un mejor periodismo deportivo. En ese sentido, pues mis agradecimientos y los agradecimientos en nombre de la Escuela Nacional del Deporte, de la especialización en periodismo deportivo, por esas luces que usted generosamente nos ha compartido hoy. Pensamos que tenemos una gran responsabilidad, usted lo ha dicho, tenemos una gran responsabilidad en nuestro proceso formativo y queremos acertar. ¿Acertar en qué? En que no vamos a repetir lo que siempre se ha hecho y lo que siempre se ha dicho en cuanto a la función del periodismo en el deporte. Queremos avanzar y queremos tener claras, digamos, como esas guías que usted nos ha soltado hoy y que nos permitirán seguramente ocuparnos de todos estos temas en todos los espacios académicos que tenemos, en historia del deporte, en redacción deportiva, en estadística, en estadigrafía deportiva, en mercadeo deportivo. Entonces, todos esos temas tienen que ver con nuestros espacios académicos. Y de verdad que me complace mucho saber que hay una esperanza más para el deporte gracias a lo que usted nos ha dicho, no solamente para el deporte, sino para el periodismo deportivo. Profesor Alberto Galvis, usted había levantado la mano, tiene la palabra. Gracias, Jorge. No, realmente es poco lo que hay que agregar a esa descripción, a ese examen que ha hecho el presidente del Comité Olímpico sobre nuestra profesión. Yo quisiera agregar simplemente que desde hace un tiempo, cuando tuve la oportunidad y la fortuna de cambiar de orilla, primero con la hoy extinta Comisión Nacional de Televisión, después con el Comité Olímpico Colombiano, pude llegar a conclusiones como esta y ojalá que pudiéramos analizarla. Nosotros estamos acostumbrados a brindar espacios de pasantías a los estudiantes o a los periodistas nuevos en la orilla que les corresponde toda la vida o que les va a corresponder toda la vida. Y el estudiante sale como periodista preparado para luchar desde la orilla del periodismo. Pero qué bueno poder compartir que hubiera una práctica, una pasantía de los estudiantes, ¿cierto? En el bando, llamémoslo así, que les corresponde apoyar, estimular y supervisar, porque es mucho lo que se aprende, y yo aprendí muchísimo tanto en la Comisión Nacional de Televisión como en el Comité Olímpico, al lado de la gente que recibe o que analiza, como lo ha hecho el presidente del Comité Olímpico hoy, el papel de los periodistas. Son puntos de vista que a veces nosotros no tenemos en cuenta, y en ese ejercicio, uno como periodista institucional de una entidad como el CNTV y como el Comité Olímpico Colombiano sufre también por esos desaciertos que a veces se cometen y esas injusticias,
y en gran parte por ignorancia. Ya lo decía el presidente, algunas veces no se conoce realmente la verdad de todo porque no se llega a lo profundo. En alguna oportunidad un colega opinó en una reunión, en una rueda de prensa con el director de Coldeportes hace algunos años, le dijo, señor director, ¿por qué no acaban esa cosa del Comité Olímpico Colombiano cuando ya existe el Estado y existe una institución como Coldeportes? ¿Para qué otra entidad como el Comité Olímpico Colombiano? Eso es física ignorancia, ¿cierto? Y eso ocurre, lamentablemente ocurre. Y lo segundo que quiero mencionar es hacer énfasis en el tema del periodismo espectáculo. Al margen del deporte, por ejemplo, la justicia espectáculo. Los medios de comunicación se han prestado para condenar, por ejemplo, a una persona acusada de alguna situación. Y esos procesos se llevan a los medios de comunicación. En este momento, por ejemplo, me parece que en el caso del expresidente Álvaro Uribe, la Corte es la que ha mantenido la mejor posición, la posición más responsable, porque se ha mantenido en silencio, porque saben que el escenario no es ese. El escenario de ellos es estrictamente jurídico. Sin embargo, los medios de comunicación arman unos espectáculos grandes a la gente, cualquier persona, no hablo como el caso del presidente Uribe, porque es algo muy presente, pero a la gente se le condena en los medios de comunicación, después se le absuelve en los estrados judiciales y la persona ya quedó perjudicada en su imagen de manera total. En general, pues me parece que es importante que esta charla de nuestro presidente la tengamos presente, porque es una posición muy completa, ¿no? Un diagnóstico que realmente dice cosas que nosotros como periodistas, estoy hablando del periodista que está en su medio de comunicación cumpliendo una tarea fiscalizadora, ¿cierto? No se dan cuenta por varias razones, por la misma ignorancia, por la prepotencia que a veces, ¿cierto?, invade a los periodistas en cualquiera de las actividades que desarrollen. Me parece que es bueno tener en cuenta todo esto y mirar, y eso es una propuesta, que se pudieran hacer prácticas para que los estudiantes sientan en carne propia lo que puede sentir un dirigente o un funcionario o lo que sea cuando se ataca sin justificación, se aseveran cosas falsas. Sería muy bueno que el periodista pudiera tener, el nuevo periodista pudiera estar en los dos lados para que pueda equilibrar y saber que cuando va a decir algo, cuando va a escribir algo, debe hacerlo con todos los conocimientos y con toda la información para evitar no solamente distorsionar la verdad, que es el objetivo grande, llegar a la gente con la verdad, sino también afectar de pronto a una institución, a unas personas que están dedicadas, como en el caso de los dirigentes deportivos, a un trabajo, a un apostolado absolutamente gratuito y que están estigmatizados desde los mismos medios de comunicación porque se considera que un dirigente deportivo está ahí por algo diferente a un servicio. Es decir, es un llamado a que nos concienticemos un poquito más, hagamos la tarea como debe ser. El periodista tiene que fiscalizar, el periodista tiene que opinar, el periodista tiene que censurar, denunciar si es necesario, pero que lo hagamos con absoluta responsabilidad y seriedad y que dejemos a un lado, si hemos caído alguna vez en eso, el periodismo espectáculo que tanto daño le ha hecho a nuestra profesión. Eso era lo que quería decir, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Quiero preguntarle al doctor Baltasar Medina si de pronto tiene algunos minutos para responder alguna inquietud que puedan tener nuestros estudiantes o las personas invitadas a esta cátedra inaugural. Jorge, no, con mucho gusto. Alberto Galvi me planilló hasta las 12 del día. Yo estoy aquí muy Bueno, perfecto. al servicio de esta causa. ¿Sí? Jorge. Doctor Luis Fidel. Mira, yo más que hacerle una pregunta a nuestro presidente Baltasar Medina, yo recibo realmente sus admoniciones con una gran complacencia. En esta época que nos ha tocado a algunos estar en la casa, confinados, a la mayoría, y ya nosotros los de cierta edad, con ciertas morbilidades, como dicen ahora,
pues nos cuidamos un poco más que otros. Y como nosotros ejercimos el periodismo en otros tiempos, uno hoy en día se pone a oír y se pone a ver y uno dice, ¿qué nos pasó? Hay un programa famoso en una de la cadena deportiva de televisión que comienza a las 6 de la tarde. Todos los días dicen lo mismo. Entonces uno tiene que escoger entre ver al presidente de la República y ver ese programa. El presidente por lo menos dice otras cosas, pero estos otros dicen lo mismo. Yo creo que a esta profesión le ha hecho mucho daño el exhibicionismo, el creer que se es muy bueno si se anda criticando, a veces sin conocimiento de causa. Que lamentablemente en algunos casos se ha perdido la independencia, porque yo acepto lo que dijo Baltasar. Nada se puede contraer de la política, porque son los políticos los que toman las decisiones económicas, reglamentarias, etcétera, etcétera, de toda actividad en Colombia y en el mundo. Pero una cosa es eso, en favor del deporte, como él lo dijo, y otra es que se vuelven agentes de los políticos, perdiendo total y absoluta independencia. Y entonces uno ve que hay grupos que son los que le llevan el puriferio, es eso que se echa el incienso en la misa, al secretario de turno. Y hay unos que son de la secretaría y otros que son del instituto departamental. Además, porque aquí hubo una perversión, que es cuando pusieron a los periodistas a buscarse cupos para poder vivir en la profesión. En nuestra época, doctor Manrique y Alberto y algunos otros nos pagaban por hablar o por escribir. Ahora hay que pagar por hablar y escribir. Y además, el alcance de esa intervención de Baltasar, yo sí diría que sería menester que pudiéramos sacarla en un opúsculo, en un folleto pequeño, para repartirlo en nombre de la escuela, porque yo creo que él ha tocado con la sabiduría y la experiencia que él tiene todos los puntos que lamentablemente constituyen hoy en día unos errores que cometen los periodistas y que hay que ponerse al lado de los tiempos modernos y no seguir con lo que venimos, porque así no vamos bien. Yo lo digo con mucha tristeza, lo hablo con mis colegas de la Cor Valle del Cauca y a veces cuando él en la Cor Colombia, y yo le diría a Jairo que sí que sería bueno ponerse de acuerdo con Baltasar Medina para hacer una reunión de esas que hacen por Zoom de la Cor para que él nos hable. A mí me ha convencido Baltasar, yo lo felicito, me parece que ha puesto el punto donde es y que esta es una muy buena manera de comenzar con esta especialización en periodismo deportivo. Hay que pensar muy bien el rumbo que tenemos que tomar. Ahora que llegó la era nueva, la nueva revolución, porque vamos a llegar pronto a la robótica, aquí en Colombia un poco atrasadito, vamos a llegar a la inteligencia artificial, ya la hay, la agencia española AF y la Associated Press hacen leads con algoritmos y son máquinas las que producen las noticias que leemos en todo el mundo. Y que
esa especificidad en deportes ya no la tenemos. Yo recuerdo los Panamericanos del 71 en Cali, los Juegos Panamericanos del 78 en Puerto Rico, pues cuando escogían el personal que iba a trabajar en las cadenas, era, estos son los de básquetbol, estos son los de ciclismo, estos son los de fútbol, estos son los de béisbol, de boxeo. Generalmente éramos el mismo grupo que trabajamos para Caracol. Pero hoy en día todo el mundo habla de todo y nadie sabe de nada, porque esa es la realidad, o muy pocos lo hacen. Yo me le descubro a personas como Weimar Muñoz, que ha estudiado todo, incluso a Carlos Antonio, al mismísimo. Yo no pues estoy en condiciones de calificar, ni más faltaba el ejercicio periodístico en las estrellas, que hoy en día veo que Meluque es un tipo muy estudioso y muy serio, por nombrar algunos, pero no quiero aquí descalificar absolutamente a nadie. Pero es la profundidad del mensaje que nos ha mandado Baltasar Medina. Y yo creo, y se lo acepto porque usted puso el punto alto, y vuelvo y le reitero a Jairo que por favor organicemos con Baltasar una reunión vía Zoom o el medio que se quiera con los periodistas de la COR, que somos más de 1.200 en todo el país, que se peguen la mayoría y que nos haga ver desde su óptica, porque la encuentro razonable, sabia y además evidentemente con un ánimo de que aunemos esfuerzo por el engrandecimiento del deporte en Colombia y en el mundo, que es lo que en realidad de verdad nos apasiona. Baltasar, muchas gracias. Ya usted hace parte del patriarcado del deporte colombiano, pasó a la historia, está construyendo historia, y te mando un abrazo muy, muy querido. Usted siempre con nosotros, con la escuela y en lo personal con los morenos, muy amable. Gracias, Luis Fidel, por tus generosas palabras, y para mí todo lo que tenga que ver con la escuela me nace del corazón, porque soy orgulloso egresado de la escuela y porque valoro mucho la labor que viene haciendo la escuela en función de lo que les decía al principio, del aporte de la academia al desarrollo deportivo del país. Muchas gracias, Luis Fidel, un abrazo. Gracias, doctor Luis Fidel. Freddy Pulgarín, uno de nuestros nuevos estudiantes, había solicitado la palabra. Adelante, Freddy. Perfecto, muchas gracias. Pues primero agradecer al doctor Baltasar, un saludo muy especial desde Medellín. Usted sabe cómo lo queremos y apreciamos acá. Y como lo escribía en el chat, muchísimas gracias por esas importantísimas reflexiones. De verdad que es un panorama muy, muy, muy importante en lo que se nos plantea en el deporte. Yo siempre lo he dicho y creo que esta pandemia nos ha permitido como pensar y reflexionarnos mucho en ese sentido. Tenemos en nuestras manos dos contextos importantísimos para reconstruir nuestra sociedad, y es el deporte, como nos lo explicó hoy don Baltasar y como lo vimos, y el periodismo. Creo que esos dos elementos son fundamentales desde la democracia para poder sacar adelante y salir adelante de esta situación tan compleja que tenemos. Es un gran camino y creo que pues nos arranco muy motivado con esta primera cátedra porque nos abre un camino esperanzador. O sea, acá se pueden mirar las cosas de dos maneras, de manera negativa, pero la otra, y creo que la más importante, es de manera muy positiva, y entender que el periodismo y el deporte son fundamentales para sacar adelante todo esto que se nos presenta como humanidad. Muchas gracias, doctor Baltasar, y muchas gracias a la escuela por este inicio tan valioso y tan importante para la especialización. Gracias, Freddy. Un abrazo bogoteño. Muy bien, Jairo Giraldo pidió la palabra. Adelante, Jairo. Muchas gracias, Jorge. Pues, a ver, queda uno, como se dice popularmente, con la boca abierta. Baltasar, un saludo cordial, un abrazo. Usted de verdad que ha tocado
el punto álgido del periodismo en el día de hoy. Como dijo al principio, que no sabía si lo iban a sepultar o lo iban a sentenciar por esto, pero al contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es aplaudirlo, porque muy pocos dirigentes contados, ni siquiera en los dedos de la mano, podría uno decir que se atreven a presentar un panorama tan amplio, tan detallado sobre lo que es la realidad del deporte y la realidad del periodismo en el país. Porque en la mayoría de los casos, pues todos pretendemos es a callar las cosas, a pasar de agache y a pensar que a nosotros eso no nos toca. Pero usted ha puesto muy bien el dedo en la llaga y yo pienso que ha sido un gran acierto. Usted, Jorge, como director de la especialización, al señor decano, a todas las directivas de la Escuela Nacional del Deporte que han tenido esta magnífica idea de invitar al doctor Baltasar. Y con respecto a la sugerencia del Luis Fidel Moreno, pues totalmente acatada, incluso ya desde el seno de la ACOR, con nuestro secretario ejecutivo habíamos pensado la posibilidad de invitar al doctor Baltasar para hablar de ciertos temas en una reunión Zoom con un grupo de periodistas. Pero usted, Luis Fidel, nos abre luces y nos abre un camino para que nosotros pensemos seriamente en que usted, doctor Baltasar, con toda la bondad que tiene con nuestra ACOR, pueda destinarnos en el curso de los próximos días un espacio importante para que nos refresque la mente y sobre todo para que le transmita a todos esos 1.200 periodistas afiliados en ACOR todas estas inquietudes y todo este saber sobre lo que es el mundo del periodismo y el mundo del deporte en los tiempos actuales. O sea que total acogida a esa iniciativa y estaremos pendientes, doctor Baltasar, a ver cuándo podremos hacer esa reunión que me parece vital e importante en el proceso formativo del periodismo deportivo colombiano. Una felicitación enorme a la escuela, a usted, Baltasar, y un gran abrazo y gracias por todo ese aporte. No, Jairo, con mucho gusto, cuenten conmigo, incluso le pongo a la orden, en caso de que ustedes no tengan la herramienta, la plataforma del Comité Olímpico Colombiano. Creo que Alberto nos puede ayudar con eso porque tenemos, creo que hasta una sala de 1.000 personas podemos abrir, de manera que sería ideal si la necesitan a la orden. Gracias, doctor Baltasar. Nosotros en ACOR también tenemos el Zoom para la sala de las 1.000 personas y pues igual podemos hacer la simbiosis entre nuestras dos entidades si nos ponemos de acuerdo, porque sí me parece vital y fundamental que el periodismo deportivo de Colombia se nutra de todas esas apreciaciones que usted nos ha hecho ver en el día de hoy y pues con la profundidad que lo ha analizado. De nuevo, Baltasar, un abrazo y muchas gracias. A ti, Jairo. Bueno, muchas gracias, Jairo, y nuevamente, doctor Baltasar Medina. Mientras surgen algunas otras inquietudes, voy a pedirle el favor a los profesores para que los conozcan, los nuevos estudiantes, y saluden a los egresados, que se pongan en pantalla y les den un saludo a los nuevos estudiantes que inician esta segunda cohorte de la especialización en periodismo deportivo. Doctor Andrés Felipe Rodríguez, bienvenido. Usted va a orientar la cátedra de Psicología y Periodismo Deportivo. Y buenos días a todos. Pues complacido nuevamente de hacer parte de este ejercicio, tener pues la posibilidad de compartir este espacio de aquí con todos, ver de nuevo pues a nuestros egresados de esa primera cohorte y tener la posibilidad de conocer, digamos, en primer medida a todos los nuevos estudiantes. Pues sabemos que desde la psicología, quizá esas variables que han sido identificadas o que posibilitan a que estos deportistas alcancen esos altos niveles, pues está el apoyo social, ¿no? En primeras instancias, pues quizás la familia, los entrenadores, después, desde luego, todo lo que tiene que ver con la dirigencia deportiva, pero también los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo deportivo es fundamental. Entonces, poder, como mencionaban anteriormente, aunar esfuerzos, pues creemos que pues, va a ser vital para poder seguir desarrollando el deporte en el país. Entonces, pues abierto
quiero iniciar ya nuevamente este ejercicio y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, profesor Andrés Felipe. Quiero darle la palabra al profesor Diego Sinesterra. Diego, ¿está por ahí? Sí, Jorge. Bueno, entonces te escuchamos. Diego nos va a orientar la Jorge, cátedra de reportería gráfica y fotografía deportiva. Adelante, Diego. Todos los egresados, empiezo con ellos porque... Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Jorge. Sí, sigue. Aló. Jorge, saludo especial para todos. Empiezo por los egresados porque fueron los primeros los que tomaron la decisión de apostar. Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos luego los con Diego. dirigentes, ilustró en muchos aspectos del deporte. ¿Qué tal ahí, Jorge, ahora? Te oímos muy entrecortado, Diego. Sí, es que estoy en una zona, Jorge, estoy en un cubrimiento periodístico para la alcaldía de Cali en este momentico y la zona bueno, no permite un buen audio. Te entendemos, pero Diego. Si allí me escuchan, gracias al doctor. Listo, Jorge, bendiciones para todos, muchas gracias y que esta nueva cohorte dé lo mejor. Bueno, profesora Lina Uribe, bienvenida nuevamente y la escuchamos. Muy buenos días, Jorge, a todos los que nos acompañan hoy. Ofrezco disculpas de antemano si se oye un ruido. Mi vecino justo está taladrando en este momento, pero bueno, parece que ya terminó. Me alegra mucho ver a los estudiantes que se arriesgaron, que tomaron la iniciativa y que son ahora nuestros futuros primeros graduandos de la especialización. Aquí veo varias caras conocidas y de verdad me da mucha alegría verlos. A los colegas profesores y por supuesto a los nuevos estudiantes que no los he visto, solo veo sus nombres, pero creo que vamos a tener una especialización a la que le vamos a poder sacar mucho provecho. Y bueno, nos conoceremos el próximo viernes. Estoy muy emocionada por poder estar de nuevo con ustedes y bienvenidos todos y todas. Bueno, muchas gracias, profesora Lina. El profesor Guillermo Vallejo. Gracias, muy buenos días y pendientes para seguir contribuyendo por una Colombia mejor desde la comunicación, el periodismo y, por supuesto, la Escuela Nacional del Deporte. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga. Muy bien. La profesora Natalia Victoria. Hola, ¿qué tal a todos? De verdad, me encuentro muy feliz que hayan asumido este nuevo reto y sobre todo que busquen la profesionalización de una actividad que es maravillosa, que creo que les va a traer muchísimas cosas gratas y experiencias inolvidables. Y bienvenidos sean todos. Nos estaremos viendo en Mercadeo y Publicidad Deportiva. Bueno, muy bien, muchas gracias, Natalia. Profesora Mónica Santa Cruz. Mónica. Hola. Bueno, ustedes se darán cuenta que algunos de nuestros docentes pues están haciendo trabajo de reportería en este momento. Diego y pues Mónica también está vinculada a la gobernación del Valle del Cauca. No te escuchamos, Mónica. Tienes el micrófono desactivado. Vamos a activarle el micrófono desde por aquí. No, definitivamente lo tiene que reiniciar ella. No puedo activárselo desde aquí. ¿Ya me escuchan? Ah, bueno, sí, es que estoy acá en un evento donde hay un poquito de bulla al lado de una casa que está en construcción para la gobernación del Valle. Entonces, no solamente, pues me anima mucho que en el marco de esta pandemia muchos
estudiantes tengan el ánimo y todo el entusiasmo para enfrentarse al desafío de esta especialización, que dejó muchas cosas bonitas en el primer cohorte, en el campo audiovisual, que es mi campo de acción. Entonces, bienvenido y esperamos pues que esta aventura que ustedes estén en emprendimiento en este momento sea para un buen futuro para todos nosotros. La profesora Mónica va a dictar la asignatura de producción en radio y televisión. Tenemos también al profesor Juan Manuel Carvajal, que se va a encargar de los 2 niveles de diseño gráfico para medios audiovisuales y redes sociales en el deporte. Bienvenido, profesor Juan Manuel. Gracias, buenos días a todos. Súper emocionado de ver las caras. Con ellos nos tocó toda la parte teníamos clases presenciales y después nos tocó todo el tema de la pandemia. Pasamos a una modalidad online, pero logramos hacer excelentes trabajos, logramos sacar adelante todas las temáticas y pues generar productos bastante interesantes. También muy entusiasmado con esta nueva cohorte que llega, de poder estar los 2 semestres con ustedes. Implicará obviamente inicialmente clases en línea, donde pues personalmente he estado buscando que las clases sean innovadoras, que podamos estar conectados e interactuar con nuevas herramientas pues que nos permitan sentir que estamos en el mismo espacio. Y bueno, ya hemos estado viendo videos, ya los conozco un poquito, esa entrevista tuvimos en los videos que enviaron para la especialización. Entonces nos veremos el próximo sábado. Listo, prometo que ese día ya voy a tener cámara, me está llegando en ese momento, entonces ya me van a poder ver. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Para los nuevos estudiantes, pues vamos a avanzar en esta cohorte un poquito más en temas bien novedosos, el tema de los eSports, y en el cual el profesor Juan Manuel Carvajal es un experto. Pues muy bien, no veo aquí a más de nuestros profesores conectados. Entonces, profesor Alberto Galvis, usted es el decano de esta especialización en términos de autoridad y de, como dicen en el argot taurino, cabeza de cartel de la especialización. Usted pues se va a encargar de todo lo relacionado con la historia del deporte nacional y mundial, y usted como excelente cronista, como un escritor consumado, pues seguramente va a tener muchas cosas interesantes que compartir con los nuevos estudiantes. Muchas gracias, Jorge. Sí, me complace mucho volver a estar en esta actividad en el posgrado con la Escuela Nacional del Deporte, volver a ver a ese grupo, a ese gran grupo que tuvimos el semestre pasado, que está con nosotros hoy, y ver a los nuevos estudiantes. Y simplemente, pues, quiero darle la bienvenida a un tema que afortunadamente en los tiempos modernos ha cobrado una buena importancia, como es el de la historia, que era subestimada, dejada a un lado en los tiempos pasados, porque es que la historia, si nosotros conocemos, sabemos de dónde venimos, entonces vamos a saber quiénes somos y para dónde vamos, y eso es importantísimo. El periodista debe tener este contexto muy presente para que pueda ser un buen informador. Muchas gracias a ustedes y espero que trabajemos fuerte en este semestre. Muy bien. Si no hay alguna otra inquietud para nuestro expositor del día de hoy, el doctor Baltasar Medina, pues vamos cerrando esta sesión. Vamos también hasta las 12 porque los sistemas son así. Uno está planillado en estas plataformas y a las 12 se nos acaba la señal. Entonces, pues vamos cerrando esta sesión. Este encuentro, como les dije al comienzo, que es el de nuestra comunidad académica, esa que comenzamos a formar en el segundo semestre de 2019, cuando arrancó la especialización en periodismo deportivo en la Escuela Nacional del Deporte. Somos el único programa de posgrado en este momento, y quienes, digamos, tienen en mente abrir estas especializaciones, pues ya, digamos, nosotros tenemos un camino recorrido y nos sentimos muy orgullosos de
de nuestros profesores, de nuestros estudiantes y de la gente que ha creído en este proyecto formativo de la Escuela Nacional del Deporte. Al doctor Baltasar Medina, darle de nuevo los agradecimientos por su disposición y sobre todo por la generosidad con la que nos ha compartido su conocimiento y su sabiduría, y sobre todo un hombre del deporte, un hombre que entiende muy bien las dinámicas del deporte. Doctor Baltasar, a mí se me sale el periodista cada rato. Yo quisiera preguntarle un poco por los Olímpicos de Tokio 2021. ¿Cómo estamos? ¿Qué panorama se avisora para Colombia y para el mundo en ese escenario de los Olímpicos? Jorge, muchas gracias. No, el panorama para nosotros como país interesado en participar en los Juegos todavía muy incierto. Al día de hoy el país tiene 29 atletas clasificados. Estamos pendientes de las convocatorias a los eventos clasificatorios para el 47% de los atletas que todavía no han clasificado. Y